vas generando las fórmulas con las fórmulas que están ahí también, ¿no? En el texto. Es interesante, vale la pena. Y mira, lo está viendo mañana, yo creo que lo voy a estar viendo. Tres cuestiones técnicas de otros países, la chilena, la brasilera. Esta última sí ya estaba hablando un poco más de eso, ¿no? O sea, todo por Chile que en otros lugares no se hace, donde lo hace más estricto, lo hace más estricto. No, lo que yo les he dado, en la especificación del ABC o en otras especificaciones también, inclusive en de esta de Estados Unidos, solo dice, si vas a utilizar un cemento asfáltico clasificado por penetración, debes hacer los ensayos que están establecidos en el ASHTO M20. Si dice M20, ahí está lo mínimo que uno tiene que hacer. Son como 7 o 8 ensayos, no me acuerdo muy bien. Y si la especificación dice que debo hacer un control de calidad por viscosidad, entonces tengo que aplicar lo que dice ASHTO M226. Y ahí también tenemos como 10 ensayos, si no me equivoco. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero eso no quiere decir que hay otros ensayos adicionales a esos, ¿no? Pero, como te digo, es ya criterio del fiscal de obra o del superintendente hacer más ensayos que los que están ahí. Uno puede hacer un montón de ensayos, o sea, te puedes llenar de ensayos, no solo son esos los que les he mostrado, pero los básicos son los que les he mostrado. Pero sí existe una cantidad más grande de ensayos, ¿no? Pero a veces uno dice, ¿para qué va a hacer tanto ensayo? Si al final hay estudios que realmente habrán ocasionado no sé, algún desperfecto en la carretera por haber tomado, digamos, o no cumple, digamos, al otro más. Y en realidad es como, a ver, ¿qué te puedo decir? Es como que sin querer estás queriendo cometer riesgos, ¿no? Es como si te subieras a una moto, digamos, a ver, esta vez iré sin casco, a ver qué me pasa, digamos. Y ahí haces suelta. Ahora, a ver, esta vez ya no iré con botas, iré con sandalias, digamos, a ver qué me pasa. Entonces, estás sometiendo a pruebas, ¿no? Pero y al final, o sea, tú siempre estás así, a ver qué me pasa con esto. Más o menos así es cuando uno va queriendo hacer varios ensayos hasta que ocurre, ¿no? El hecho, dices, me he caído, ya, bueno, Es lo como mismo que pasa. es como que estás buscando la falla directamente. Exacto, exacto, eso es. Entonces uno, si busca, encuentra, pues. Y si encuentra, se pone nomás la soga al cuello y dice, ay, ¿ahora qué hago? Sí. ¿No? A veces se toman soluciones superficiales nada más, no se toman soluciones definitivas. Si de pronto ha fallado, eso vamos a ver al final de esta materia, se llama evaluación de pavimentos. Entonces yo debo hacer una evaluación. Es como cuando uno se siente mal. ¿Qué hace el médico? No porque ha ido y de pronto ya lo opera nomás directamente. Lo que hace es que vaya a, no sé, pues hacer sacar una radiografía, análisis de sangre, no sé, algunos otros análisis. Eh, le va a servir para tomar la decisión. De pronto, la decisión del médico va a ser que tome unas pastillas, digamos, ¿no? O que vaya a un tratamiento, o definitivamente que lo operen. Lo mismo pasa aquí en pavimentos. Entonces, nosotros lo que hacemos es hacer una evaluación de pavimentos, se llama funcional y estructural, y con base a esa evaluación nosotros podemos saber el estado en el cual se encuentra tanto la superficie como la estructura del pavimento. Entonces, en función de esos datos, nosotros podemos definir una intervención. Lo que pasa en el lugar que tú dices, me imagino que
ven el bache, digamos, y ya le están poniendo una mezcla encima, pero no están viviendo el problema de fondo, ¿no? O sea, no han hecho una evaluación de pavimentos. Y eso muchas veces está ocurriendo en todos los lugares, ¿no? No hay una evaluación, no hay una investigación por qué está fallando el pavimento. Entonces, por más gruesa la capa que sea, por mejor la mezcla o que sea, siempre va a fallar si el problema es grande, ¿no? Eso es lo que a veces ocurre en nuestro medio, ¿no? No estamos aplicando técnicas, ¿cómo se dice? No estamos haciendo intervenciones profesionales. Bueno, en todo caso, ustedes van a estar preparados para eso, ustedes ya van a saber qué es necesario hacer, ¿no? Al final de esta clase, de esta materia, les digo. ¿Alguna otra consulta más para comenzar? Bueno, nos hemos quedado aquí. Lo que habíamos visto en esta clase, que dura dos sesiones, son las capas de rodadura, ¿no? Hemos visto capas de rodadura, sabemos que va a haber capas de rodadura para pavimento flexible y para pavimento rígido. En pavimento flexible existen dos tipos de capas de rodadura, que vendría a ser el concreto asfáltico y el tratamiento superficial. Y en pavimento rígido solo tenemos el concreto hidráulico. Lo que hemos hecho ha sido un repaso de cómo se preparan las mezclas asfálticas, qué requisitos debe cumplir, los métodos de dosificación, que es el más común, el que utilizamos, no solamente nosotros, sino en otros países también utilizan el Marshall para hacer un diseño de mezcla, el cual nos permite dosificar de buena manera los áridos, así como determinar el contenido óptimo de cemento asfáltico, siempre y cuando se cumplan los parámetros ya establecidos en las especificaciones. Esos parámetros son aquellos que, no sé si alguien me ayudó a leer ayer, donde decía la estabilidad mínima debe ser 1.500 libras, el porcentaje de vacíos debe estar entre 3 y 5%. Esos son los parámetros que deberíamos cumplir para preparar una buena mezcla y que nos sirva en el proyecto donde estamos construyendo. Entonces, lo que nosotros hacemos, como les he mencionado, hablando de recetas, de panes, que ayer di ese ejemplo, entonces lo que nosotros hacemos es de que inicialmente hagamos una prueba con una cierta dosificación de áridos y los porcentajes ya están conocidos, ¿no? Hemos dicho que se puede utilizar desde 4.5 hasta 7 y vamos a graficar, vamos a tener unos puntos con los cuales vamos a poder determinar, por ejemplo, la máxima estabilidad, la máxima densidad y otros parámetros más. Y sacando el promedio podemos hacer una verificación de los otros parámetros, ¿no? Que son solamente calculados. Eso en cuanto a mezcla asfáltica. Además hemos visto que no solo hay un solo tipo de mezcla asfáltica, existen varios tipos de mezclas asfálticas, dependiendo del uso que le queremos dar. Queremos darle como capa rodadura, capa intermedia o capa de base, digamos, asfáltica, ¿no? Estamos hablando de capa base granular. O de lo contrario, como capas drenantes, capas para vehículos de alto tráfico. Entonces, sabemos que ahora existen una infinidad de mezclas asfálticas, no hay solo una. Bueno, después hemos visto el tratamiento superficial, que nada más, bueno, para el anterior caso, para el mezcla asfáltica, haciendo un repaso ya de lo que hemos visto en la anterior clase, necesitamos una planta industrial, es una planta industrial, como la que les he mostrado en la presentación, donde ahí se preparan la mezcla a temperaturas que uno las tiene que identificar haciendo los ensayos de viscosidad, en este caso para cemento asfáltico. En cambio, para tratamiento superficial existen dos tipos, ¿no? Uno sin áridos y el otro utilizando áridos. Ya sabemos que existen unos 5 tipos, no sé si me pueden decir cuáles son esos 5 tipos. Superficial sin material granular, ¿verdad, ingeniero? Sí, esos. Es el riego negro, el antipolvo, la imprimación
de adherencia o liga y de curado F. No, de curado nomás, ese AF lo voy a borrar, no sé qué es que Ah, algo se ha escrito ahí. ya. Ya, Ya. Esos son los 5. esos son los 5 tipos que nos sirven, cada uno tiene su función, ¿no? Y nada más lo que necesitamos es un camión distribuidor de asfalto y regar, ya sea sobre capas granulares o si se trata de riego de liga o adherencia, debe ser sobre una capa de concreto asfáltico ya existente, ¿no? Después hemos visto tratamiento superficial doble, tratamientos superficiales con áridos, ¿no? Hay simples, hay una infinidad de combinaciones que las que hemos visto ahí. Se pueden combinar en función de qué material va primero. Y normalmente el que nosotros utilizamos acá en nuestro medio es el tratamiento superficial doble, o es decir, el tratamiento bicapa, ¿no? Hacemos 2 riegos, un riego de asfalto, un riego de agregados, un riego de asfaltos y otro riego de agregados. Normalmente todos estos tratamientos llegan a 2.5 o 2 centímetros de espesor. No podemos tener espesores más grandes. Pero está bien ese trabajo, ese tipo de carpeta de rodadura puede ser de fácil uso o de cómodo, digamos, para el usuario en carreteras de bajo tráfico, ¿no? No necesitamos pavimento rígido en una carretera de bajo tráfico. ¿Qué más? Ahí para esta técnica no necesitamos nada de plantas industriales, todo se ejecuta en sitio, como ustedes han visto en el video, es un riego de asfalto, luego se hace el riego del árido y posteriormente se aplica la compactación, ¿no? Entonces, eso es como un resumen de lo que hemos visto ayer y ahora vamos a complementar con algunas otras técnicas que en este caso vamos a hacer ese resumen que hemos hablado hace un instante. Tenemos un pavimento flexible y tenemos pavimento rígido, ¿no es cierto? 2 tipos de pavimentos. Podemos tener un pavimento flexible con concreto asfáltico y tratamiento superficial. ¿Está bien? Pero hay otras técnicas que las que vamos a ver ahora es el micropavimento y la lechada asfáltica. Estas 2 técnicas que estoy mencionando ahora es las que vamos a ver a continuación. Estas 2 técnicas de micropavimento y lechado asfáltico sirven para mejorar ya sea una capa de concreto asfáltico o una de tratamiento superficial. ¿Ya? Luego en pavimento rígido ya sabemos que se hace con concreto hidráulico. Bueno, viendo ahora qué utilizamos para construir. Cuando yo defino hacer un pavimento con concreto asfáltico, voy a utilizar cemento asfáltico, la CA es cemento asfáltico, en caliente, ¿no? En caliente. En cambio, para un tratamiento superficial puedo utilizar el cemento asfáltico, puedo utilizar el asfalto diluido o puedo utilizar la emulsión asfáltica. Bueno, cuando estoy utilizando cemento asfáltico, normalmente debería utilizar un cemento asfáltico de alta penetración, por eso es que se recomienda aplicarlo en caliente. Pero si voy a utilizar diluido o emulsión asfáltica, normalmente lo voy a hacer a temperatura ambiente. En las técnicas que vamos a ver a continuación, por ejemplo, micropavimento, utilizo como material ligante emulsión asfáltica y esta lo voy a hacer a temperatura ambiente. La lechada asfáltica también utilizo emulsión asfáltica y a temperatura ambiente. Ojo, todos estos están más áridos, ¿no es cierto? Toditos estos son más áridos. No puedo escribir, más árido, ¿ya? Y finalmente tenemos el cemento Portland, más árido también, y en este caso lo hacemos a temperatura ambiente. Bueno, entonces vamos a ver en esta clase lo que nos queda, que son estas 3 técnicas. Vamos a terminar, ya les he dicho que es micropavimento y lechada, normalmente se utiliza para reparar este tipo ya sea el concreto asfáltico o tratamiento superficial. Muy poco se utiliza, digamos, estas técnicas para reparar un concreto asfáltico, pero algunos por prevención le ponen nada más
esta técnica para sellar algunas grietas, por ejemplo, que esa es la función principal de estas dos técnicas que vamos a ver a continuación. Bueno, la lechada asfáltica. La lechada asfáltica es una mezcla de emulsión asfáltica más árido, filler y agua, que se constituye como una nueva superficie de rodadura o superficie de desgaste, ¿no? Aumentando la vida útil del pavimento que la recibe. O sea, ya les he dicho, podría ser uno concreto asfáltico o tratamiento superficial. No construimos capas de rodadura con lechada asfáltica, aunque ustedes van a ver en bibliografía en el Dropbox, hay una presentación en la carretera Tiquina-Copacabana. Alguna vez se ha hecho una prueba, ¿no? Una prueba de construir con capa de rodadura, no de lechada asfáltica precisamente, sino con micropavimento. ¿Por qué no construimos estas capas de rodadura? ¿Por qué no utilizamos estas capas de rodadura con lechada asfáltica? Porque esta lechada asfáltica tiene alrededor de 3 milímetros de espesor. O sea, no es una... No, yo no puedo, ¿cómo les digo? Yo no puedo poner una capa de 3 milímetros. Estoy poniendo una costra, ¿no? Su consistencia fluida, o sea, el hecho de que yo tengo un árido muy fino, y como estoy trabajando con emulsión asfáltica, con emulsión, entonces voy a tener una consistencia muy fluida en el material para vertir en la superficie. Bueno, tomando en cuenta que es un material de consistencia fluida, nos permite penetrar a través de las fisuras, nos permite sellar algunas grietas. Fisuras son menores a 3 milímetros y grietas son mayores a 3. Entonces nos permite sellar grietas o algunos defectos, ¿no? También pues nos permiten impermeabilizar la superficie de rodadura, ¿no? Por otra parte, también nos permiten aumentar la resistencia al deslizamiento, que es lo que queremos. O sea, queremos una carretera que sea como una lija, en otras palabras, ¿no? Eso es lo que nosotros esperamos. No queremos una superficie como ayer di el ejemplo de una superficie de la que tiene el vidrio, ¿no? Bueno, esa es la lechada asfáltica. El micropavimento es prácticamente la misma técnica. Utilizamos emulsión, también utilizamos áridos, pero estos áridos finos tienen un poquito más de un tamaño un poquito mayor, por lo tanto podemos tener mayores espesores. Mayores espesores estamos hablando de 6 milímetros. En el anterior caso, en este caso, estamos hablando de 3 milímetros. Solo podemos tener espesores de 3 milímetros con lechada asfáltica y con micropavimento podemos llegar a 6 milímetros. Esta solución ofrece las siguientes ventajas: excelentes propiedades antiderrapantes, ya les he dicho, o sea, hace que la superficie se convierta con una superficie con una textura, con una buena textura. Además, nos puede aumentar la durabilidad de la capa de rodadura, ya sea tratamiento superficial o concreto asfáltico, y permiten ser abiertos en pocas horas al tránsito. O sea, no es necesario que yo suspenda, digamos, el tráfico. Yo, utilizando esta técnica, ya sea micropavimento o lechada asfáltica, solo debo esperar a que rompa la emulsión. Romper significa que la emulsión se va a adherir al árido. Hemos dicho, ¿no?, que la emulsión tiene una carga iónica, una carga positiva en este caso. Si fuera una emulsión catiónica, se une a la carga iónica del árido, que podría ser una carga negativa. Al unirse la emulsión, comienza ya a evaporarse el agua, ¿no? Entonces es suficiente esperar a que se evapore el agua para que nosotros podamos permitir que el tránsito circule por esa carretera recién reparada. No es necesario compactación, ojo, no, en estas dos técnicas no es necesario compactación. Estoy reiterando, no sé si ustedes están tomando nota, pero
no es necesario compactación. En el examen todos me ponen lechada asfáltica, los equipos que se necesitan. Inclusive algunos me han puesto motoniveladora, no sé de dónde sacan motoniveladora y equipo de compactación, pero les reitero, en estas dos técnicas solo se vierte el material y esperamos a que rompa el material y se evapore el agua y es suficiente, no se hace nada más. Por eso aquí está bien clarito, no es necesario compactación. Bueno, los áridos son de 3/8 para abajo. Pasa el tamiz 4, si pasa el tamiz 4, es el árido fino, ¿no es cierto? Fíjense, este es un poquito más grueso, el 3/8, y estos, el 2 y el 3, son los que se utilizan más para micropavimento, y este primero se utiliza para lechada asfáltica. El más fino es para lechada asfáltica, por eso es que tenemos espesores. En este caso tenemos en lechada asfáltica, hemos dicho que podemos llegar a 3 milímetros y en micropavimento podemos utilizar a 6 milímetros por el hecho del tamaño del árido. Bueno, para la lechada, la gradación podemos utilizar, dependiendo qué trabajo vamos a hacer un sello de grietas o vamos a hacer un sello de fisuras, o escogemos ya sea el tipo 1 para sello de fisuras. Para grietas puedo utilizar el 2 y el 3. ¿Ya? Las partículas deben de ser 100% chancadas, equivalente de arena 45, desgaste de Los Ángeles 35 como máximo. Aquí están las emulsiones que necesito, son emulsiones catiónicas o aniónicas, de quiebre lento, medio o rápido, ¿no? Polímero es opcional, lo puedo modificar la emulsión con algún polímero. Y el residuo de la emulsión, lo mínimo que se exige que sea 60% de la emulsión, sea el residuo de cemento asfáltico. Para micropavimento, les había mencionado, en este caso, como voy a utilizar para reparar toda la capa de rodadura, no voy a hacer, la lechada es para sellar nada más, sella la superficie, sella las grietas o sella las fisuras. Por eso que hay diferencia en tamaño de áridos. En cambio acá puedo echar el material en toda la superficie para tener una resistencia, una buena textura superficial. Por eso que utilizo el tipo 2 y el tipo 3, que son de un tamaño mayor. Chancado 100%, 65% equivalente de arena. Se pide que la resistencia del desgaste de Los Ángeles sea 30 como máximo. Lo mismo aquí, se puede hacer emulsión modificada. El residuo entre 62. Y aquí dice que puede ser modificado con polímero entre 3 a 6% de ese polímero, ¿no? Entonces esas son las características de los materiales que se va a utilizar. ¿Qué equipo utilizamos para preparar? Escuchen bien, para preparar y para distribuir el material en la superficie. Solo utilizamos el que están viendo ustedes ahí. Es un camión donde se almacenan los materiales y en la parte interna es donde se mezclan estos materiales. Bueno, aquí en la tolva es toda la parte amarilla, son depósitos de áridos. Aquí se deposita el árido, aquí se deposita el cemento Portland, aquí en esta parte se deposita el agua y en el otro compartimiento se deposita la emulsión. Entonces aquí tiene una correa transportadora y una especie de, no sé si han visto la moledora de carne. Bueno, más o menos tiene ese tornillo sin fin, el cual hace de que va recolectando todos los materiales y se van mezclando. Una vez mezclados, caen por esta parte. Y esta es una rastra que hace que es pesada, de tal forma que presiona contra la superficie para que ingrese a las grietas o fisuras que queremos sellar. Entonces, este es el camión distribuidor de lechada asfáltica o micropavimento, así le pueden llamar, camión distribuidor
o camión preparador y distribuidor de lechada asfáltica o micropavimento. Cualquiera es para, sirve para micropavimento y para lechada asfáltica. Es el único camión y con eso son sus dispositivos y sus comportamientos que se utilizan para almacenar los materiales y preparar la mezcla. Bueno, aquí haciendo un corte, como podrán ver, aquí está la tolva, este compartimiento, esta parte es la de los áridos. Aquí hay un tanque, dice tanque de agua y tanque de emulsión. Son dos tanques que tiene ahí. Aquí podemos tomar el filler de aportación, puede ser cemento Portland que les había dicho. Y fíjense aquí una correa transportadora. En esta parte es donde se hace el mezclado del material. Y aquí el agua es para humedecer, pulverizar. Fíjense acá la superficie cómo se encuentra. Y aquí ya no vamos a tener ese tipo de superficie. Todas estas grietas o fisuras que estaban generando van a ser selladas, van a ser tapadas, en otras palabras, ¿no? Así se llama. Y la parte negra que habíamos visto ahí atrás se llama rastra, que sirve para extender el material, ¿no? Para distribuir de mejor manera. Aquí lo pueden ver mejor en 3D. Fíjense, aquí está el tanque de agua y aquí está el tanque de emulsión. Este es el tanque de agua, el tanque de emulsión, esta es la tolva de áridos y aquí está el filler o el cemento Portland. Esta es la rastra, fíjense, el material cae así y aquí tiene un angular que hace que se distribuya la mezcla de manera homogénea en toda la superficie. Y como esta rastra es pesada, lo que hace es presionar el material hacia las grietas, ¿no? Bueno, esta es la rastra, la que se instala en el vehículo. Mesa esparcidora también se la llama esta rastra. Bueno, aquí vemos un trabajo de micropavimento. No, esto no es lechada, es micropavimento. Lo han extendido en toda la superficie y aquí ustedes podrán ver la diferencia entre lo que es una mezcla asfáltica que ha perdido su textura. Fíjense, la textura aquí es muy lisa y aquí en todas las superficies de la carretera le han puesto micropavimento. Fíjense cómo ha quedado, cómo es la diferencia entre la superficie con una nueva textura y una textura aquí que se habría perdido, ¿no? No sé si podemos ver también en este lugar. Fíjense la textura, el tamaño del árido. Este es ya micropavimento, es de 3 octavos, pasa 3 octavos. Aquí la textura de la capa anterior y la textura de la nueva capa. Entonces, como les he mencionado, y valga la redundancia y el ejemplo malo, no queremos que sea una lija, ¿no? La superficie, no queremos que sea una superficie lisa. Ojo que este material, estos trabajos no van a solucionar, justo lo que hablábamos con Pedro Cusi esta mañana, no van a solucionar problemas de fondo. Entonces, por más que yo le ponga capas y capas y quiera sellar esta fisura acá, no voy a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo va a persistir si es que no hacemos una intervención adecuada cuando tenemos este tipo de problemas de fondo. ¿Está bien? Bueno, aquí vamos a ver cómo, cómo se hace el carguío del material. Este es el camión distribuidor de, de, de lechado o micropavimento, ¿no? Ahí está el material. Es muy fino. Probablemente se está cargando aquí emulsión o agua. No distingo si es este equipo de emulsión o agua. Fíjense el material cuán fino es.
Bueno, aquí está la tolva, este es el lugar donde se almacena el filler o cemento Portland, aquí está el tanque de agua y el otro el tanque de emulsión. Es en esta parte interna es donde se hace el mezclado y por aquí cae la emulsión. Aquí este vehículo todavía no está con la rastra o con la mesa esparcidora. Este es un cargador frontal. ¿Han visto que a ver, voy a ir atrás, pues, solo para aprovechar para que ustedes distingan el cargador frontal? En la parte central es donde se parte el vehículo. No, no son las ruedas las que giran, sino el vehículo se parte en la mitad. Aquí tiene su eje para hacer los movimientos. Fíjense cómo gira. Bueno, aquí ya se está preparando la distribución, se está colocando la mesa. Esta mesa, además de que es de pesada, tiene unas gomas que hacen que la superficie tenga una terminación adecuada, ¿no? Entonces, la mesa es la que presiona sobre las grietas, o sea, la lechada o micropavimento presiona para que ingrese, para que selle las grietas o fisuras, y la gomita que está aquí atrás es la que le da la textura final, ¿no? Entonces vamos a ver, están preparando ahí ahí está la goma, fíjense. Es una goma muy finita, tampoco es una goma muy gruesa. Aquí han hecho la intervención, ahora van a hacer en este carril. Fíjense la goma. Hay que humedecer siempre antes de iniciar. Y van a ver en esta parte la consistencia fluida, es líquido prácticamente la lechada o el micropavimento. Fíjense cómo va a salir en esta parte del camión, donde ya sale ya preparada la lechada o micropavimento. Fíjense aquí en esta parte, cómo está cayendo, es un líquido prácticamente. No sé qué anda haciendo él, pero parece divertido. Bueno, ese es el único equipo que se requiere para trabajos de lechada asfáltica y micropavimento. En ese equipo se almacenan los materiales, en ese equipo se prepara la mezcla y este equipo también nos sirve para distribuir. ¿Está bien? Bueno, ya hemos visto entonces lechada y micropavimento. Ahora vamos a entrar a hablar, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí para pasar al siguiente tema. Ahora vamos a ver el otro tema que es el concreto asfáltico, el concreto hidráulico, ¿no? Está de más decirles que el pavimento de hormigón está constituido por dos capas, hemos dicho, ¿no? La capa dura del hormigón tiene características funcionales y tiene características estructurales. Funcionales significa de todo lo que ocurre en la superficie, ¿no? O sea, todo lo que nosotros buscamos en el pavimento flexible, por ejemplo, queremos que tenga una buena textura, entonces la losa de hormigón también nos va a proporcionar buena textura y eso solo está asociado a lo que es funcional.
Estructural es porque solamente la losa de hormigón es la que me va a resistir o me va a soportar las cargas. En realidad es solo la losa la que nos soporta las cargas aplicadas por los vehículos que transitan sobre él, ¿no? Tenemos una capa inferior, ya hemos dicho que la capa es un material granular que simplemente nos sirve de un apoyo uniforme y estable nada más. O sea, para eso ponemos esa capa granular. No tiene ningún aporte estructural, aunque sí en algunos casos se ha establecido de que de alguna manera este material es un material de transición entre la capa de subrasante, por lo tanto debería tener un aporte adicional. ¿Ya? Pero la losa de hormigón es la que soporta todas las cargas. Es resistente a la fractura por flexión y al desgaste por el tráfico. O sea, no sé si han logrado ver alguno de ustedes antes de que hagan la rehabilitación de la ex autopista. Ahí había losas de hormigón que después de 30 años todavía tenían la textura que se había colocado. Textura es una especie de peinado en hormigón fresco de manera horizontal. Ahora ustedes también lo pueden ver cómo ha quedado en el pavimento rígido, ¿no? ¿Qué características? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de características del concreto asfáltico, ¿no? Aquí también nosotros necesitamos que cumpla ciertas características este hormigón. Por si acaso, lo que les reitero desde este momento, el pavimento rígido solo se utiliza hormigón simple, no tiene armadura el hormigón. Obviamente que existen otros tipos de pavimentos con armadura, pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero en las carreteras que nosotros actualmente estamos construyendo, toditas son con hormigón simple. Bueno, una de las características es la rigidez. Nosotros queremos que el pavimento sea resistente a elevadas presiones provocadas por los vehículos, ¿no? Funcionales, que sea resistente al deslizamiento, y eso lo hacemos de manera forzada, porque en hormigón fresco le damos la textura que queremos. Durabilidad, la resistencia del hormigón saben que aumenta en el tiempo, ¿no? O sea, si bien a los 28 días ya habría alcanzado una resistencia requerida, pero a medida que va pasando el tiempo se dice que va incrementando de alguna manera esa resistencia. Un pavimento de hormigón requiere juntas necesaria para la retracción inicial del hormigón y las variables y las variaciones de volumen. Para eso se construyen las juntas. Vamos a ver cuáles son las juntas con detalle. La sensibilidad no son afectados con agentes externos como aceites o combustibles, a diferencia del pavimento flexible. Si uno echa aceite o echa combustible, queroseno, cualquier derivado del petróleo, lo que va a hacer es que pierda las propiedades cementantes, ¿no? Del cemento asfáltico. No sé si alguien ha pasado por un taller de mecánicos, justo donde hay una calle pavimentada, ahí van a ver que de a poquito se va disgregando, se va saliendo el árido. ¿Por qué? Porque el cemento Portland el cemento asfáltico ha sido debilitado por estas sustancias, ¿no? En cambio, en el hormigón no tiene ese problema, ¿no? Puedo vertir aceites, combustibles y no va a haber ningún otro inconveniente. Se dice que un pavimento bien diseñado y bien construido requiere muy poca conservación. O sea, no vamos a necesitar muy poca conservación. De hecho, en comparación con el pavimento flexible requiere mucho mantenimiento. En cambio, un pavimento rígido requiere muy poco mantenimiento y el mantenimiento está orientado simplemente a las juntas. No se hace otra cosa más de mantenimiento que las juntas. Quizás algún sello de grieta o fisura, pero más el mantenimiento se aboca a la reparación y al mantenimiento de juntas, nada más. Bueno, vamos a ver acá algunos detalles.
Aquí he puesto algunos espesores. Por ejemplo, este es el sentido del flujo del vehículo. Por eso he puesto una rueda así. Entonces, un vehículo está circulando en el sentido, ¿ya? Entonces, hemos dicho que normalmente un pavimento rígido tiene una subrasante, tiene una capa subbase, y encima colocamos el hormigón simple, así como lo ven, no tiene ningún elemento estructural, de acero estructural. Los espesores que normalmente utilizamos, el espesor mínimo para capa subbase, no es calculado, pero se adopta, se pone 15 centímetros, hasta algunos le ponen 20 centímetros de espesor, ¿ya? Aquí he puesto el espesor de la losa que está representado por la letra D. En pavimentos urbanos se pueden construir con espesores menores a 20 centímetros y en pavimentos de aeropuerto se construyen normalmente con espesores mayores a 40 centímetros. Hay carreteras que pueden ser de 25, 22, 23. El espesor más alto que tenemos en nuestro medio es en la exautopista, que tiene 25 centímetros. ¿Ya? Bueno, hechas esas aclaraciones, nosotros dependiendo del tipo de pavimento que queramos construir, el hormigón no puede ser vaciado como una pieza monolítica de inicio a fin de proyecto. Este hormigón sufre modificaciones por retracción del hormigón y también sufre modificaciones de volumen por temperaturas, ¿ya? Entonces, por ese hecho, nosotros lo que hacemos es provocar una grieta. Fíjense, nosotros hacemos un corte a 1/3 del espesor de la losa, a 1/3, con la finalidad de que no lo cortamos hasta este fondo. Cortamos a 1/3 y el hormigón así, por decirlo automáticamente, se va a generar una grieta como la que van a ver ahí. A esto nosotros le llamamos junta de retracción, porque está transversal al flujo. Junta de retracción. O sea, nosotros provocamos este corte a 1/3 y la grieta se abre así como ustedes han visto. Entonces, podemos tener pavimentos solamente con hormigón simple y con juntas. El corte le llamamos junta. ¿Listo? Pero hay pavimentos que requieren que se inserte barras de transferencia de carga. Estas son las barras de transferencia de carga. Tal vez alguno de ustedes ha visto acero y probablemente han pensado de que es un acero estructural, pero este no es un acero estructural, simplemente es una barra que nos va a permitir compartir desplazamientos de una losa con la otra losa. Eso lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces esto le vamos a llamar barras de transferencia de carga o pasadores. Cualquiera de esos dos términos estamos utilizando en nuestro medio. Barras de transferencia de carga o pasadores. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Las barras de transferencia de carga van en el mismo lugar? Sí. Las barras de transferencia de carga tienen que estar la barra tiene que estar en la mitad de la junta. No, al revés. ¿Cómo explico? La junta... No, sí, la barra tiene que estar en la mitad de la junta. Exactamente. Y además en la mitad del espesor de la losa. Me había olvidado explicarles eso. En la mitad. No puede estar una barra aquí, tampoco puede estar una barra aquí. Y peor todavía si la barra no puede estar una barra inclinada, digamos, de manera vertical, ni siquiera de manera horizontal, ¿no? Entonces tiene que estar bien en la mitad, bien ubicada. De lo contrario, no va a cumplir su función. Vamos a ver por qué se debe tener esa posición. Bueno, espero que ya esté claro todo esto. Ya sabemos qué es junta y cuáles son las barras de transferencia de carga. Insisto en este elemento. Cada vez en el examen me escriben que la barra que está de color, esto le ponen como junta. No es junta, no es junta, no es junta. La junta es lo que yo corto. La barra es la que coloco ahí. Y algunos me ponen que la barra es junta. No sé cómo explicarles más en detalle esto.
pero ya está claro. Bueno, ¿por qué utilizamos una barra de transferencia de carga? Si nosotros tenemos una losa así como la que vemos aquí y la otra losa continua, si el vehículo está antes de pasar a la siguiente, va a tener un desplazamiento como el que vemos aquí, si no tuviera barra de transferencia de carga, ¿ya? Pero ¿qué pasa si le pongo una barra de transferencia de carga ahí, justo en la mitad de la junta? Entonces, esto va a ser esta posición, esta aplicación de carga en el borde de la losa anterior va a ser compartida con la losa siguiente. Entonces, el total del desplazamiento va a ser dividido entre dos. Entonces, ya no vamos a tener un desplazamiento mayor, este desplazamiento va a ser menor, pero va a ser compartido entre las dos, si yo le coloco una barra. Aquí no tiene barra, ¿no es cierto? Ahora, normalmente estas se colocan cuando tenemos alto tráfico, vehículos pesados, por eso que en algunas vías urbanas, ustedes han debido ver, tal vez en sus calles, han vaciado hormigón, pero no le han puesto las barras, ¿no? Simplemente han hecho el corte de la junta nada más. Entonces, no es necesario, ¿no? Si van a circular vehículos livianos, probablemente no sea necesario colocar barras de transferencia de carga. Inclusive si uno tiene una vía urbana donde apenas pasan camiones, no sé, del gas, digamos, gas, uno de bebidas, o el mismo basurero, camión basurero, no requiere barra de transferencia de carga. Esto se requiere siempre cuando tengamos vehículos pesados, ¿no? Vehículos como los camiones remolque. Bueno, ¿qué tipos de pavimentos de hormigón tenemos? Ustedes habrán visto solamente un tipo, ¿no es cierto? Un pavimento que se lo ve en la ex autopista o en las vías urbanas que alguno de ustedes a lo mejor tiene la oportunidad de circular sobre él. Nosotros tenemos varios tipos de pavimento y están clasificados en inglés con JPCP, que en castellano lo he traducido y dice es un pavimento de hormigón simple, o sea, simple, fíjense, no hay nada de acero estructural, sin pasadores, o sea, sin barras de transferencia de carga, no tiene las barras acá, no tiene esas barras, y además tiene juntas, solo tiene juntas, fíjense que están los cortes que se han hecho. He puesto la rueda ahí porque estoy queriendo representar que es en ese sentido el flujo, ¿no? Entonces, los cortes que se hacen son perpendiculares al eje. Entonces, se hace, como les había mencionado, a 1/3 nada más del espesor y el hormigón comienza a buscar hacia dónde va a ir esa fisura. Bueno, ese es un tipo de pavimento, el JPCP, hormigón simple, sin pasadores, pero con juntas. Y el otro que construimos, me había olvidado, normalmente el primero que he mencionado acá, normalmente se utiliza en pavimentos urbanos, ¿no? No necesito, ya les he dicho, barras de transferencia de carga, ninguna otra seguridad adicional, por el hecho de que normalmente circulan vehículos livianos o algunos camiones pequeños. En cambio, dentro de este grupo del JPCP existe el hormigón simple con pasadores y además con juntas. Es decir, vamos a hacer el corte de la junta, así como está aquí, hemos hecho el corte, igualito se hace acá, pero como les había dicho, las barras se colocan a la mitad del espesor de la losa. Entonces, este corte lo vamos a hacer a 1/3 nada más del espesor. Y el hormigón va a comenzar a fisurarse como lo que ven en esta imagen. Fíjense, se ha hecho 1/3 y el hormigón ya él escoge hacia dónde va a ir, ¿no? Ahí termina de hacer la fisura. Por otra parte, existe el hormigón reforzado con pasadores y juntas. Entonces, este es un hormigón que solamente tiene un refuerzo estructural, un refuerzo de retracción, más que no es un refuerzo estructural. El que sí tiene, y además tiene una barra como las anteriores, ¿no? Una barra de transferencia de carga y además tiene unos cortes. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior y este acá? Porque este no tiene no es reforzado. Porque este tiene mayores longitudes entre las dos juntas. Podríamos tener juntas entre una y la siguiente entre 8 a 30 metros.
En cambio acá, de acuerdo al diseño, de acuerdo al espesor, hay un criterio para determinar qué espacio va a tener entre esta junta y la siguiente. Normalmente para los pavimentos que nosotros estamos construyendo está entre 4 metros, es decir, entre esta junta y la siguiente vamos a tener 4 metros, ¿ya? 4 metros a 4,50, dependiendo del espesor. Eso es lo que dice el método, está en función del espesor de la losa. Entonces, en este caso tenemos un hormigón reforzado, que no es todavía estructural, es para, ¿qué se llama este acero? Reforzado. Este sí ya tiene un acero estructural, donde yo puedo tener inclusive entre una junta y la otra hasta 30 metros. O sea, yo puedo cortar aquí, puedo medir 30 metros y puedo hacer otro corte ahí. Entonces puedo tener longitudes sin juntas, pero mayores a 30 metros. Entonces, esos son los 4 tipos de pavimentos que se pueden construir, ¿no es cierto? Nosotros estamos construyendo en la red vial fundamental este tipo de pavimento, en las carreteras de la red vial fundamental, este es el que construimos. Y en las calles se está construyendo este tipo, ¿no? En las urbanizaciones donde hay calles con vehículos livianos, se construye este. Este no hemos construido hasta la fecha, menos este. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, estoy haciendo mucho énfasis en muchos detalles del pavimento de hormigón, porque ya cuando estemos haciendo el cálculo, ustedes, cuando yo hable de bases de transferencia de carga, ustedes ya tienen que saber a qué me refiero, ¿no es cierto? No quiero que estén repasando, estén viendo nuevamente qué consiste la barra y cuál había sido la barra. Entonces, para eso estamos haciendo estos antecedentes para entrar ya en diseño en las siguientes clases. Bueno, las capas inferiores habíamos dicho que debido a la rigidez, un pavimento de hormigón no requiere de una subrasante, no requiere, dice, en principio, una subrasante de elevada capacidad portante. Las presiones verticales bajo la losa son muy pequeñas, o sea, no se aprecia un desplazamiento cuando se aplican las cargas. Por lo tanto, se pide que la subrasante sea uniforme nada más, y es por esa razón, uniforme y estable, y es por esa razón que se construye una losa de hormigón siempre sobre una capa subbase. Alguna de las causas de los problemas en subrasante: no es recomendable que nosotros construyamos un pavimento rígido sobre suelos expansivos. La acción de la helada también es un problema grande, o sea, en lugares donde se congela el agua. Afortunadamente, cuando en nuestra latitud llueve en verano, no llueve en invierno, pero en otros países llueve en invierno y además hace frío, ¿no? Entonces hay la posibilidad de que se congele. En nuestro medio, afortunadamente no llueve en invierno, y el frío, no hay este efecto de acción de la helada, ¿no? Asentamientos diferenciales, hay que controlarlos esto. Esto debemos verificar previamente que no haya ningún asentamiento diferencial entre lo que son rellenos y cortes. Habíamos visto que en movimiento de tierras, vamos a agarrar el material de corte, lo vamos a llevar a rellenos, ¿no? A rellenos, esa compensación lo vamos a hacer de manera transversal o de manera longitudinal. Los podemos, donde se acuerdan, ¿no?, de la línea de ceros, ahí se puede generar un asentamiento diferencial. Entonces hay que tener cuidado en esos trabajos de escalonamiento, de compactación, cuando uno está conformando terraplenes, para que tengan unas características mejores o iguales al terreno natural, ¿no?, donde se realiza el corte. Bombeo de finos, hay que evitar estos bombeos de finos. Lo que hace es descalzar la losa de hormigón, y al descalzar la losa de hormigón no funciona en este caso como voladizo porque no tiene ningún acero estructural. Entonces, si yo estoy descalzando porque se han ido saliendo los finos, y los finos normalmente salen ya sean por las grietas que se hayan generado o por las juntas.
Entonces tengo que proteger bien las juntas para evitar de que se vayan saliendo finos. Porque si se salen finos, descalzan la losa y como no funciona como voladizo, pues en cualquier momento se va a quebrar la losa. Juntas. ¿Cómo se construyen las juntas y cómo se insertan las barras? Este es el sentido de trabajo, como está la flecha. Este es, suponiendo que este es el ancho de carril, fíjense, aquí hay un ancho. Vamos a hacer con sobreancho en este caso, ¿ya? Pero lo primero que hace es vaciar el hormigón, así se vacía el hormigón, simple, no tiene nada, primero se vacía así. Y luego, ¿qué se hace? Entonces ya tenemos las marcas, habíamos dicho que podía ser entre una junta y la otra 4 metros, entonces ya tenemos las marcas donde se va a realizar el corte. Entonces, este corte se realiza al día siguiente, dependiendo el lugar, ¿no? Hay algunos hormigones que van a fraguar antes y otros después, y es mejor que se le haga antes de que haya retracción del hormigón, porque si nos gana el hormigón, se va a generar fisura en cualquier parte del hormigón. Entonces nosotros debemos evitar eso y por eso que normalmente a las 24 horas ya estamos haciendo el corte de las juntas. Entonces, echa el vacío. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar? Los anchos de carriles generalmente son de 3,65, pero aquí estamos viendo de 4 metros. Esto, Sí, eso les voy a explicar ahorita, por qué tenemos de 4, pero normalmente podemos vaciar losas de 3,50. Ahorita en este ejemplo le he puesto 4, pero sí se puede hacer 4 y les voy a explicar enseguida por qué se ha decidido tomar en cuenta 4. Entonces, lo que les había dicho, vaciamos el hormigón, tenemos las marcas de 4 metros y ahí lo que hacemos es insertar en fresco las barras de transferencia de carga. O sea, en el hormigón fresco vamos a insertar las barras de transferencia de carga. Normalmente son de una pulgada cada 30 y 45. Todo esto se dimensiona, ¿no? No es que es una receta y que todo va a estar así. ¿Ya? Entonces, si se coloca así, en hormigón fresco, hemos dicho a la mitad de la altura de la losa de hormigón, se puede utilizar, hay equipos, cuando está vaciando la losa, hay insertadores de barra. El equipo que ha trabajado en la ex autopista tenía insertadores de barra, es decir, no había que tomar las previsiones. En otros casos, si no tuviera insertadores de barra, se coloca un canastillo acá, de tal forma que los canastillos están colocados previamente y después la hormigonera va pasando sobre él, ¿no? En cambio, los equipos que tienen insertador de barra capturan la barra con imán e insertan a la mitad del espesor y el insertador sale y dejando la barra posicionada en el lugar. Entonces, una vez que ya están colocadas las barras, ha pasado un día. Paralelamente a las barras de transferencia de carga se ponen unas barras de amarre de FIDE 12. Esto también se calcula. Aquí como ejemplo estoy poniendo de longitud de 1 metro, cada metro de longitud de 75 centímetros. Estas barras acá son de acero liso, anótense, acero liso. Y estas barras que estoy poniendo de manera transversa o longitudinal son de acero corrugado. ¿Listo? Liso, las barras de transferencia de carga, y acero corrugado, las de amarre o sujeción. ¿Para qué se coloca estas barras aquí? En hormigón fresco también, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que la losa que está aquí al lado, porque este es el carril de ida, digamos, ¿no? Y este es el carril de retorno. Entonces, la losa que voy a construir a continuación sean sujetadas, que no se separen estas losas. Para eso se colocan estas barras de sujeción o de amarre. Y es acero corrugado. Las de transferencia de carga, son acero liso. Bueno, estoy mostrando detalles que esto lo vamos a ver después en el diseño. Ya no voy a explicar más nada de estos detalles. Entonces, una vez que ya se han colocado las barras, se espera 24 horas. Lo que se hace es realizar los cortes, ¿no? A 1/3 del espesor.
A continuación, hacemos nuevamente el vaciado. Esto ya va a estar ya fraguado, ya va a estar adquiriendo la resistencia que nosotros queremos. Entonces, en el otro carril vamos a hacer el vaciado y obviamente aquí se van a juntar con las otras barras. ¿Y qué estamos creando al hacer un vaciado aquí? Acá estamos creando una junta longitudinal constructiva. Anoten eso, junta longitudinal constructiva. Esto se genera por el hecho de que estamos uniendo un hormigón, por llamarlo viejo, a este, y un hormigón nuevo, ¿no? Entonces nunca se van a unir los dos materiales como lo que sucede al contrario en pavimento flexible. Yo puedo vaciar este carril, voy a poner un riego de liga aquí al borde y luego vacío el otro carril, y va a ser imperceptible. Uno ni siquiera va a poder distinguir dónde estaba esta junta. En cambio, en el hormigón, por considerarse este un hormigón viejo y este un hormigón nuevo, entonces no se van a unir por nada, por más que le ponga cualquier pegamento, adhesivo, lo que sea, no se va a adherir y por lo tanto vamos a tener generada ya la junta constructiva longitudinal. Entonces, ahí ya se ha generado esa junta longitudinal. Entonces, en la otra losa hacemos el mismo trabajo, insertamos las barras de transferencia de carga, esperamos a que fragúe el hormigón y luego hacemos el corte de juntas. Y finalmente vamos a hacer, cuando ya esté terminado, vamos a hacer el pintado. El pintado vamos a hacer a estas alturas, hasta aquí, de tal forma que tengamos los 350 de carril, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué hemos hecho con sobreancho. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Estas juntas, las juntas longitudinales, ojo, nosotros no las construimos, no cortamos, no hacemos nada. Ya son naturales por el hecho de que estamos juntando dos tipos de hormigones. Pero las juntas transversales normalmente cortamos a 1/3, habíamos dicho, ¿no? Si tengo 20 centímetros, vamos a cortar 7 milímetros acá. 7 milímetros, el primer corte. De 3 milímetros, ese es el primer corte que tenemos que hacer. Y después el hormigón se va a ir a cualquier lado, ¿ya? El primer corte lo hacemos de 3 milímetros a 7, perdón, de 3 milímetros, el grosor del disco de la moladora es de 3 milímetros, por lo tanto, vamos a penetrar 7, el primer corte, ¿ya? Eso es lo primero que hacemos. Posteriormente, cuando ya estemos, ya haya fraguado el hormigón, ya se haya generado esta grieta acá, lo que vamos a hacer es un segundo corte, de tal forma que vamos a tener 6 milímetros. O sea, un segundo corte, pero el segundo corte va a estar a 25 milímetros de superficie. Esto lo vamos a ver con más detalle, esto aquí. Fíjense, una vez que hemos hecho el primer corte de 3 milímetros a 7 milímetros de profundidad, luego hacemos el segundo corte a 25 milímetros de profundidad y nos va a dar un ancho de 6 milímetros. Aquí abajo vamos a tener 3. Entonces ponemos la tira de respaldo. Esto es una tira de respaldo, es una especie de como manguera, imagínense, pero es de poliestireno expandido, lo que ustedes conocen como no es plastoform. Bueno, tiene esa consistencia, es un plástico como ¿qué les podría decir? Es como una esponja, esas esponjas que vienen a veces en los aparatos, si uno compra televisor o no sé, hay unas esponjitas que les ponen ahí, más o menos esa consistencia tiene. Y acá le ponen el sello de juntas, esta parte café vendría a ser el sello de junta, ¿listo? El sello puede ser un relleno de silicona o puede ser un relleno de asfalto, silicona. Y esta tirita, que se llama tira de respaldo, es de 8 milímetros, que sirve para que, si bien en algún momento se puede perder el cemento asfáltico, esto va a evitar de que cualquier árido, cualquier partícula se introduzca acá. Si se introduce acá, por variación de volúmenes, de pronto, no sé, ustedes ven una piedra acá, por variación de volúmenes del hormigón, puede esto desportillarse y saltar este pedazo. Entonces, por eso es que se coloca esta tira de respaldo y encima se sella con asfalto o con silicona.
¿Ya? Materiales, el componentes del hormigón, está de más de decir qué es el hormigón para ustedes. Ustedes ya han llevado tecnología del hormigón, pero lleva grava, arena, gravilla y cemento y agua, ¿no? Dependiendo del lugar se usan algunos aditivos, reductores de agua, fluidificantes, aireantes, plastificantes, aceleradores de fraguado. O sea, es una amplia gama, no hay ningún inconveniente de utilizar aditivos. Todo dependiendo qué es lo que quiero hacer, ¿no? Hay algunos climas muy agresivos donde tenemos que tomar muchas medidas de seguridad para que el hormigón llegue a la resistencia que nosotros queremos. Características del hormigón. Normalmente trabajamos con un contenido de 300 a 350 kilogramos por metro cúbico. La relación agua-cemento está entre 0,40 y 0,45. La consistencia, esto es lo importante, no es cualquier hormigón, este es un hormigón casi seco. Y él tiene esta consistencia, ¿no? Pero siempre con la tendencia hacia el menor valor. ¿Qué más? Productos de curado. Normalmente se utilizan membranas para evitar de que el agua del hormigón se evapore con rapidez. Todo lo que nosotros hacemos es cubrir con una membrana de curado. Estos productos pueden ser en base a resinas, emulsiones de ceras. Un poco se está descartando del mercado porque una vez que se ponga estas emulsiones de cera, nos es difícil hacer la demarcación horizontal. En cambio, con resinas sí se puede pintar, no hay ningún inconveniente. El sello, ya habíamos dicho que se utiliza silicona para el sello y se utiliza o betún, ¿no? Y además un respaldo de aquí está, propileno se llama el material. Las basas, ya les he mencionado, las basas que utilizamos es corrugado para las juntas la junta longitudinal. Donde está la junta longitudinal, ahí se colocan las basas de acero corrugado para amarre, ¿no? Para juntar las dos losas de un carril con el otro. Y el acero liso se utiliza para las barras de transferencia de carga. Es posible utilizar pintura grasa y pintura epóxica. ¿Saben por qué? Porque una parte de la barra se tiene que adherir a aquí lo pondré. Esta puede estar pintada con grasa, esta parte, la mitad, puede estar pintada con grasa, y la otra mitad podemos pintarla con pintura epóxica. Ya, esta parte la pintamos con pintura epóxica. Esta parte va a evitar de que se oxide el acero, pero al estar con pintura epóxica se va a adherir al hormigón. Pero esta parte va a estar suelto. Entonces lo que se quiere es de que nosotros trabajemos así, ¿no? Cada vez que pase, una la agarra y la otra, esta está fija y la otra está con grasa. Entonces va entrando y saliendo, ¿no? Cuando pasan los vehículos por ahí. Bueno, para la ejecución es importante que la superficie de la losa esté bien preparada, o sea, no se tiene que estar improvisando antes de que esté, después, o al momento de que quiera vaciar el hormigón, ya tiene que estar todo listo. La fabricación del hormigón se va a hacer en planta, ya les he mencionado, una planta similar a las de asfalto, pero en este caso no se trabaja en caliente, solo se trabaja en temperatura ambiente. El transporte normalmente se hace con volquetas. No se utiliza estas mezcladoras, pero eso no quiere decir que estemos restringidos al uso, ¿no? Pero en carreteras normalmente utilizamos, por la magnitud de la obra y la capacidad de transporte que se requiere, debemos llevar en volquetas de hasta 10 cubos o tal vez más. En la puesta en obra debemos tener conocimiento de que si el equipo tiene insertador de barras, y si no tiene, debemos tomar las previsiones, ¿no? El acabado, el texturado y el curado también tiene que estar preparado. Tenemos que tener todos los equipos listos para darle el acabado. El acabado se hace un alisado previo
y después se hace el texturado. Y finalmente, después de las dos actividades, se hace el curado. La construcción de juntas, debemos tener el equipo para construir las juntas preparado. No, cuidado que estemos queriendo comprar el disco de la moladora un día después, más el tiempo que se va a tomar el cotizador hasta que llegue a la obra, y el hormigón ya nos va a vencer. Entonces se va a generar en cualquier lugar, cualquier junta. Entonces lo que nosotros necesitamos es prever estos cortes. Ya les había dicho, normalmente se hace a las 24 horas. Se puede hacer en menos tiempo o más tiempo, todo depende del lugar donde uno esté trabajando y el tiempo de fraguado o la reacción que tiene el hormigón en el lugar donde estamos vaciando. Bueno, aquí está, fíjense, se ha vaciado primero esto, se han debido hacer los cortes, aquí están las barras, fíjense, las barras de sujeción. Este es de acero corrugado, están esperando a que se vacíe la siguiente losa. Miren, aquí ha habido un problema, el camión estaba llevando, pero aquí esta camioneta, por darle paso, casi se vuelca ahí y no podía pasar esto, porque si pasaba a este lado, doblaba las barras o desportillaba hasta que vuelva a entrar, tal vez dañaba esta parte del hormigón. Entonces, todas esas cosas hay que preverlas. Antes de vaciar la losa de hormigón, muchos recomiendan de que se haga una imprimación. Ustedes ya saben qué es una imprimación. Es sobre una capa granular, ¿no ven? Una capa base. En este caso, tratándose de pavimento rígido, esta sería una imprimación sobre la capa subbase. Algunos dicen que es recomendable colocar esta imprimación para evitar de que la capa granular absorba el agua que esté en contacto con la parte inferior de la losa y el hormigón tenga una reacción diferente a la reacción de la superficie. Entonces, con esto estamos haciendo de que el hormigón reaccione de manera homogénea. Pero hay algunos que en lugar de poner imprimación, hacen simplemente un riego, ¿no? Riegan con agua y listo. Encima ya le ponen el hormigón. Todo está en función de si tienen dinero o qué cuidados adicionales se quiere tomar. La fabricación, ya se había mencionado, es igual a una planta. Estos son los tanques que llevan cemento Portland. Aquí está almacenado el cemento Portland, aquí están los materiales, aquí están los materiales almacenados, se lleva con una correa transportadora, ellos son mezclados acá, y se vierte en las volquetas así como se ve, ¿no? Todo es a temperatura ambiente, y normalmente se dice, como ustedes verán, miren, el hormigón es tan seco que apenas cae de la tolva, ¿no? No es fluido, no cae como la lechada asfáltica, por ejemplo. Se recomienda que el transporte se realice en longitudes menores entre 10 a 20 kilómetros y el tiempo de transporte sea menor a 30 minutos, ¿no? Porque de lo contrario va a haber segregación por la vibración que involucra transportar de un lado al otro, ¿no? Bueno, las terminadoras son así como las que ven. No tiene una tolva como la del pavimento flexible. El hormigón se vacía en plataforma y estos tornillos sin fin son los que van a distribuir el material y aquí ya va a salir alisado, ¿no? Con el espesor que necesitamos. Esta terminadora tiene un encofrado deslizante, habida cuenta de que el hormigón tiene un revenimiento muy bajo, es casi seco. Por eso es que el encofrado es deslizante, ¿no? No requiere que se quede mucho tiempo ahí. Esta es la otra parte, vamos a ver de este lado ahora. Esta es la parte frontal, este es el alisador. Este primero se alisa y luego se van dando las texturas, ¿no? Bueno, aquí se está vaciando, fíjense, no hay encofrado, no hay nada. Y este es el cepillo que le da la textura, ¿no? Este equipo no tiene texturizador. Cada pieza del equipo cuesta como comprarse un vehículo, creo. Entonces, en lugar de comprar un texturizador automático, muchos han optado por hacer un cepillo con un mango ahí que no le cuesta ni 100 bolivianos, yo creo. Bueno, esto es el vaciado del hormigón con una terminadora donde tenemos un hormigón casi seco con revenimientos menor hasta 2.
pero también podemos utilizar este equipo que se llama regla. Es una regla que tiene un motor vibrador, pero en este caso ya estamos trabajando con un hormigón más fluido, ¿no? Más fluido, no es el mismo hormigón que estamos utilizando acá. Esta es una regla, el que le da la textura y además tiene un motorcito que vibra y ese es el que le da la textura final, ¿no? El alisamiento a la losa. Aquí, por si acaso, tenemos internamente en este equipo, tiene un vibradores de inmersión que hacen que el hormigón se acomode, ¿no? Aquí el vibrador de inmersión es manual, ¿no? El que se utiliza normalmente en cualquier otra construcción. Fíjense, aquí hay una... si no tiene insertador de barra, nosotros debemos prever un canastillo. El tornillo sin fin está distribuyendo. Fíjense la consistencia del hormigón habiendo pasado. Este es el canastillo, por si acaso, fíjense. Aquí están las barras de acero liso, ¿no? Las de transferencia de carga. Y fíjense, el hormigón no requiere encofrado, ¿no? Bueno, este es el texturado que les había hablado. Fíjense, es un cepillo de acero. A ver un momentito. Fíjense, es un cepillo con cerdas de acero que le dan un peinado, aquí una textura de manera transversal al eje, ¿no es cierto? Vamos a ver, una vez que se termina el texturado, se pone la membrana de curado para evitar de que el agua se evapore con rapidez. A pesar de que se coloca una membrana de curado, en este proyecto han decidido colocar carpas de lona para que no se evapore, ¿no? A pesar del membrano de curado, por el calor que hacía y los vientos que se tenía ahí, hacían de que esta parte, la superficial, se evapore con rapidez. Este es el texturado que se da con este cepillo que hemos visto aquí, se le da este es el acabado que se le va a dar. Y fíjense, aquí está la junta longitudinal y esta es la junta transversal que ha sido inducida, ¿no? Que ha sido cortada con una moladora. El corte de la junta, fíjense, aquí está la membrana de curado, ya está lista, al día siguiente han sacado la carpa, ya estaba listo el equipo y con este se va a hacer el corte transversal a 1/3 del espesor. No sé si logran ver, aquí he tratado de buscar una imagen donde se pueda ver la losa de hormigón, no sé si logran ver, este es el espesor de la losa hasta aquí abajo, se ha hecho el corte a 1/3, aquí está la textura, no sé si logran ver también la textura, cómo queda. Se ha hecho un corte a 1/3 y no sé si ven así con detalle, fíjense, aquí hay una grieta, el hormigón ya ha buscado por dónde ir, ¿no? No es necesario cortar todo hasta abajo. Además, si tenemos barra de transferencia de carga, va a ser imposible eso. Por eso se corta 1/3 y el hormigón ya busca hasta abajo, ¿no? Cómo ubicar esa fisura. Controles de calidad, normalmente nosotros hacemos, el diseño lo hacemos con, me olvidé el término. El diseño lo hacemos con resistencia a la flexión, por lo tanto preparamos este tipo de vigas donde hacemos este tipo de ensayos a flexión. Claro que algunos, como verán aquí, algunos tratan de hacer una correlación, pero hasta ahora no ha salido una correlación para determinar la resistencia a compresión y la resistencia a flexión. Ha sido muy variable, pero siempre andan haciendo como un control paralelo, ¿no? Siempre hacen controles de compresión y de flexión. Pero para el diseño de la mezcla no utilizamos, para el diseño del pavimento no utilizamos el ensayo a compresión, utilizamos el ensayo a flexión. Bueno, o sea, ya para terminar, quería mostrarles otro video, pero a ver, voy a tratar de ir atrás. Bueno, aquí están vaciando, fíjense, aquí está dando la textura, aquí hay un material que está en exceso, y ese material en exceso lo estaban botando ahí a un ladito. Aquí estaban poniendo las membranas de curado. Después me imagino que iban a poner la lona.
Y había mucho desperdicio acá. Fíjense el desperdicio que estaba generando este equipo, no sé por qué, pero fíjense el desperdicio de hormigón que estaba generando. Una vez que lo recogían, lo alisaban con para tratar de nivelar con la otra losa de hormigón. Y había un hormigón ahí que lo andan botando, ¿no? Y por curiosidad, le he visto a esta señora que andaba de un lado al otro con la carretilla. Pensé que era obrera y no tenía ninguna medida de seguridad, pero en realidad era una señora que vivía cerca. Lo único que hacía es recolectar el hormigón que estaba ahí botado a un lado y se lo llevaba a su casa, ¿no? Y en su casa estaba pavimentando todo su patio, ¿no? Con hormigón de las obras que tenía. Necesito era lo que tenía para hoy, aunque quería mostrarles algunos detalles de cómo funciona. No sé si funciona no funciona mi link. Esto tampoco funciona. No sé qué hice. Lo puedo copiar, ¿no? Fíjense, es una estructura metálica con la cual se utiliza para vaciar. Ahí la están armando. Voy a avanzar un poquito. No viene al caso el armado. Pero se arma así las reglas, ¿no? De vaciado de hormigón. Pero este hormigón sí requiere encofrado, fíjense. Aquí está el encofrado. Aquí está el encofrado en estos lados. Pero este vaciado de hormigón normalmente se hace en vías urbanas con este tipo de aparato, regla se llama. Se hace con hormigón más fluido, ¿no? Porque no va a entrar en una calle, digamos, una terminadora, aunque sí podría entrar, pero normalmente como son trabajos muy pequeños, tratan de evitarse utilizar una regla que tiene un costo elevado. Entonces es mejor utilizar una regla como la que vamos a ver a continuación. Entonces el hormigón es más fluido y tiene encofrado aquí a los lados y se vacía de esta manera, fíjense. Esta manija es para avanzar, los dos tienen que avanzar, y al otro lado tiene un motorcito, fíjense, aquí está el motor, que va a hacer que vibre la regla. Entonces aquí va a vaciar el hormigón fluido. Y como esta regla no tiene vibradores de inmersión, son los normales, los que ustedes ya conocen, y ahí está vibrando, fíjense, está vibrando y le está dando ya la textura que queremos, ¿no? Y aquí adelante un operador está haciendo de que esta regla avance sobre el encofrado con esa manija que se tiene al borde. Fíjense, aquí está la manija. A ver, voy a volver a poner atrás. Aquí está manejando la manija de este lado. Aquí este es el motorcito que genera la vibración de toda esta estructura. Y a este otro extremo también van a ver otra persona que está moviendo la manija. Fíjense, aquí donde estoy señalando. Con esto se está avanzando. Y hasta el hormigón tiene la terminación que queremos, ¿no? Y aquí ellos están moviendo el hormigón fluido. No es el hormigón seco, como podrán ver, se hunde las botas. Quería mostrarles. No sé si tienen alguna consulta. Hay calles, por ejemplo, hay calles del Alto también que se hacen con adoquines, creo que si no me equivoco el término. ¿Eso en qué tipo de camino caería? O sea, ¿pavimento rígido o pavimento flexible?
Ya habíamos visto al inicio de este módulo, ¿no? Que los tipos de pavimento que tenemos pavimento flexible, pavimento rígido, pavimento semirrígido, perdón, y pavimento articulado, ¿no? Está en las primeras presentaciones, si tú revisas lo vas a poder encontrar. El que tú mencionas vendría a ser el pavimento articulado, ¿no? Sí, ya, señor. Ok. Lo siguiente, mañana va a haber, yo pertenezco a un grupo que se llama Masa Crítica, no sé si han escuchado hablar de ese grupo. Este grupo es a nivel internacional, siempre lleva el prefijo este de masa crítica y el sufijo de la ciudad, ¿no? La Paz, en este caso, masa crítica La Paz. Hay masa crítica Cochabamba, hay masa crítica París, hay masa crítica Buenos Aires, y así, en todas las ciudades. Y esta agrupación internacional promueve el uso de las bicicletas en el área urbana. Y lo que normalmente estamos haciendo como agrupación es salir a dar un paseo. Cada mes tenemos una salida. De hecho, ustedes pueden ingresar al Facebook. En el Facebook existe el nombre de Masa Crítica La Paz, y mañana tenemos una salida, así que están cordialmente invitados. Los que tengan bicicleta pueden ir, y si los veo por allá, les voy a regalar 5 puntos. Y ustedes ven en qué momento quieren utilizar, si quieren utilizar para pasar en la nota final, para ir al examen final, para ser eximidos, no sé, en cualquier momento ustedes pueden utilizar ese regalo que les estoy haciendo. Lo único que se requiere es que lleven su bicicleta. No sé si sus compañeros les han pasado, pero ya hay nos vamos a ver a las 8:30, creo, 8:30 creo que es, en la plaza. Aquí les voy a mencionar. No sé si logran ver la pantalla. Aquí dice: cumplimos 6 años de Masa Crítica La Paz, el 25 de octubre en la Plaza Camacho, ahora 8:30 la concentración. Dice: uso de barbijo obligatorio, mantener la distancia física, alcohol y gel. Bueno, esas son recomendaciones. Bueno, cualquier bicicleta sirve, cualquier persona puede ir, de cualquier edad, no hay restricción de edad, no hay restricción de sexo, edad, y cualquier bicicleta sirve. Creo que el recorrido va a ser hasta la Plaza Humboldt, de la zona sur. Por si acaso, el teleférico también está habilitado, uno puede trasladarse en teleférico, no hay inconveniente, para volver a su casa, por ejemplo. ¿Qué más?